Buenas tardes. Voy a tratar, hay gente que ya estuvo ayer escuchando la conferencia y dice que ha quedado impactada por algunos datos que he tratado de compartir. Así que yo agradezco la presencia de todos ustedes, en particular hoy, que esta conferencia está uniendo a una fuerza de seguridad nacional que lo tiene a Güemes como numen tutelar de la institución. Es Gendarmería Nacional. Así que en forma general, esta conferencia está dedicada a honrar la memoria de Güemes, a agradecer a la ciudad de Roque Sáenz Peña el recibirme, el permitirme hablar de Güemes aquí, y en forma muy especial al personal de Gendarmería Nacional, a quienes hace 30 años acompaño en la formación de los cuadros. Además, bueno, el escuadrón número 1, la historia de Gendarmería, comienza en esta localidad, así que siento una tremenda responsabilidad de dirigirles la palabra y a su vez agradecerles la presencia. Bueno, acá nosotros tenemos una imagen que yo he comenzado a difundir este año, porque hace mucho tiempo que doy conferencias y trato de compartir lo poco que sé sobre Güemes con distintos auditorios, pero yo nunca había podido tratar ante el medio civil la vinculación de Güemes con la Gendarmería. Este año, con motivo de este bicentenario, solicité autorización para realizar estas exposiciones porque me parece interesante que la comunidad conozca cómo se vinculan los valores que profesan nuestros hombres y mujeres de la Gendarmería con el general Güemes. Por esa razón es que esta es un privilegio, si se quiere, de poder compartir esta charla por primera vez en vivo y en directo, en forma presencial con el medio civil y bueno, acompañados por la presencia del personal de la región y del escuadrón. Nosotros lo que estamos viendo acá es una imagen del monumento a Güemes en la ciudad de Salta y una parte del monumento a Güemes en la ciudad de Buenos Aires. Habitualmente cuando se celebra, cuando se recuerda el natalicio de Güemes cada 8 de febrero, se realiza allí una pequeña ceremonia en la cual participan distintos invitados y el día en que se realiza con mayor presencia la evocación a Güemes es el 17 de junio. En realidad en Buenos Aires nunca se hizo la conmemoración en la noche del 16 y en el 17, siempre se hizo una semana después. Esto es algo que por la situación de pandemia que se está viviendo, como no puede haber movilidad, entonces ahora la gente de Buenos Aires no se puede trasladar a Salta y eso permite que mañana, por primera vez, es histórico, mañana por primera vez se va a recordar a Güemes el día de su muerte en Buenos Aires. Sin querer es un paso adelante, porque es algo que habíamos estado pidiendo y nunca lo habíamos logrado. Entonces, tenemos acá la presencia de un gendarme con la indumentaria histórica, que ellos siempre están en el monumento de a dos, o a veces va un grupo más importante, y hacen su honra a través de lucir este uniforme. Bueno, este año nosotros estamos en el marco del Bicentenario, estamos recordando el 83 aniversario de la creación de Gendarmería Nacional. Entonces la institución ha diseñado un logo que lo incluye a Güemes. Este logo entonces, esta es una construcción que se hizo para este año y bueno, se difunde en toda la documentación que la fuerza emite y en algunos elementos como carpetas, portadas y demás. Entonces, en ese marco es que voy a realizar esta exposición. ¿Cuáles son los hitos en la relación entre Güemes y la Gendarmería o entre la Gendarmería y Güemes? Hay varios, pero el fundamental es una disposición que establece a partir del año 1957
establece que el personal que llegue a la última jerarquía institucional, que es la de general, va a recibir una réplica del sable de Güemes como símbolo del mando. Y desde el año 1972, este mismo sable, en una réplica reducida, es entregado a los cadetes que egresan se lo entregan mientras están cursando, que están en la escuela Güemes. Entonces ya acá tenemos un primer elemento importantísimo, que es que la fuerza tiene como honra para el personal este sable, que ha sido un sable que ha usado el general Güemes, y es un sable muy lujoso, es un sable muy especial, un sable que tiene distintos atributos, lo cual lo convierte en un sable de carácter único. Y está en muchos museos, ¿no? Es una pieza muy valorada y muy codiciada también, muy solicitada, ¿no? Así que ese es el primer hito. El segundo hito se da en el año 1959, cuando se dispone que la Escuela de Formación de Oficiales va a recibir el nombre del general Martín Miguel de Güemes. Este momento en la vida institucional es importante porque en el mismo acto en que se impone el nombre de Güemes a la escuela, se inaugura el primer busto dentro de la gendarmería. A partir de ahí, los gendarmes van a llevar la presencia, la imagen de Güemes, con las características que ya mencionamos ayer, en relación con que no hay una imagen de él que sea en vida, pero los gendarmes la van a llevar a todo el país. Ustedes, cuando vayan a alguna dependencia de gendarmería en cualquier punto del país, lo van a encontrar a Güemes. Si no es en un busto, será en una escultura, en un mural, o será en un cuadro, pero siempre Güemes va a estar allí. Entonces esto es importante porque la comunidad siempre es invitada para cuando se realizan estas inauguraciones de bustos, como ha ocurrido acá. Entonces la comunidad comienza a tomar conciencia de quién es o quién fue el general Güemes. Entonces de ahí la importancia de esta figura de Güemes que está en todo el territorio. No solamente está dentro del territorio. El año pasado, el anterior segundo jefe del escuadrón Sáenz Peña, el comandante Romero, que estuvo a cargo de la selección de la gente que iba a cumplir misiones de paz, tuvo la idea de hacer que el personal, en vista de este aniversario tan importante, estudiara la figura de Güemes y que además tradujera una semblanza de Güemes al inglés y al francés. Con lo cual, en este momento, la gente que está en el exterior puede comentar en la lengua en la que hablen los demás integrantes de estos grupos, puede hablar sobre la vida de Güemes. Así que eso ha sido algo muy interesante que este comandante logró concretar. Lo que me gustaría destacar es que cuando se impone el nombre de Güemes, entre los fundamentos de la ley, dice que Gendarmería Nacional prolonga en el tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya del general Martín Miguel de Güemes. Esto quiere decir que hay una proyección de la figura de Güemes en el personal. El personal, quien ha tenido posibilidad de verlo trabajar, de verlo actuar, de ver cumplir distintas misiones, va a notar que esto está presente, estos elementos, el silencio. El gendarme no publica lo que hace y cumple realmente una serie de actividades de gran interés en relación con la comunidad, con el ambiente donde ellos son especialistas. También el sacrificio es algo habitual en el personal de todas las jerarquías, porque hay distintos ambientes donde el personal va a trabajar y cada uno tiene sus particularidades. Entonces ahí tenemos esta proyección de la figura de Güemes en la figura del gendarme y en el accionar diario. La institución tiene una serie de valores que les pide al personal
que profesen. O sea, son valores doctrinarios. Los primeros valores son los valores permanentes. Los valores permanentes del gendarme son tres: Dios, patria y familia. Eran los mismos valores que vimos y que Güemes ha profesado en su vida. Luego tenemos los valores institucionales, que incluyen el respeto a los derechos individuales y colectivos, la vocación de servicio, el espíritu de cuerpo, disciplina y subordinación, lealtad, honestidad, solidaridad y justicia. Yo lo que voy a hacer ahora es vincular esos valores desde el punto de vista de lo que es la historia de Güemes y el gendarme, el personal. Güemes fue un hombre de fe, profesó la fe católica, nació en un hogar católico en el cual todos sus hermanos tenían nombres bíblicos y él también tenía un nombre bíblico, que era Juan de Mata, en honor a San Juan de Mata, creador de una orden que se dedicó a la liberación de cautivos. Entonces, como él nació un 8 de febrero, ese día la iglesia recuerda a San Juan de Mata y por eso es que él lleva ese nombre, o sea, Martín Miguel Juan de Mata, pero todos sus hermanos, que fueron 8, tienen nombres bíblicos. Además, los padres hicieron voto de humildad y al momento de realizar su testamento, ellos pidieron que cuando murieran sean amortajados con el hábito de San Francisco. Ellos eran laicos, pero estaban dentro de la orden de San Francisco, entonces pidieron ser amortajados de esa manera. Y algunos, creo que el padre, pidió que además se le agregara un escapulario. Bueno, entonces esto ya nos está mostrando en grande cómo era Martín Miguel, patrono de la institución. Cuando Güemes está al mando de este ejército que va a ir progresando en la misión, primero va a estar en la defensa de un territorio integrado por las provincias hoy bolivianas, todo el sur de Bolivia, todo lo que es actualmente el norte del país, Salta y Jujuy. Ahí va a tener una misión. Posteriormente, a partir del año 1816, va a tener la misión encomendada por el gobierno central, que era defender la integridad de las Provincias Unidas. No se le dan los recursos, pero él logra organizar un ejército en el cual, como muestra de la profesión de fe cristiana que tenía, él va a dotar al ejército de capellanes, es decir, que los distintos cuerpos tenían sus capellanes. Tenemos los nombres de los sacerdotes que han actuado en el ejército de Güemes, y eso la gendarmería lo mantiene. Tenemos capellanes en todo el país, en todo el territorio, ¿no?, que es justamente para la asistencia espiritual de las tropas. Güemes, por otra parte, luchó por su pueblo y atendió sus necesidades. Él, a partir del año 1815, fue gobernador de la provincia y tuvo que hacerse cargo de una serie de situaciones en las cuales, por un lado, tenía que obtener recursos para la guerra del pueblo al que él gobernaba, pero también atendió las situaciones individuales de personas que a veces no estaban en condiciones de hacer los aportes, entonces él los eximía de esos aportes. No trataba de llevarlos a la ruina, sino que, bueno, o quizás en lugar de aportar dinero, los hacía aportar en recursos. Otra cosa que fue interesante en la vida de él es que él no buscó humillar al enemigo. Ustedes saben que en tiempos de guerra todo vale. Y en aquel momento a él le tocó actuar ante opositores internos que convivían dentro de la misma provincia y también a los realistas que venían desde fuera del territorio con intenciones de recuperar y de volver a poner en funcionamiento lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Entonces se daban distintas situaciones que obligaban a veces a tomar medidas extremas y también dentro de los ejércitos había deserciones. La deserción era castigada con muchísima severidad. Se trataba de recuperar a los desertores y se los mandaba a prisión durante un tiempo o se los ejecutaba si no era la primera vez que incurrían en esto, que era un delito. A Güemes le costó mucho tomar esa decisión
de hacer fusilar a aquellas personas que cometían actos de traición a la patria. Y también eso le costó la vida, ¿no? El no tener, digamos, el no salir del sentimiento cristiano y de solidaridad y de caridad hizo que una persona a la que él había perdonado en 2 oportunidades sea quien lo traicione y quien logre que sea él herido de muerte en la noche del 7 de junio, ¿no? Por eso es que se habla de su caridad. Cuando Güemes comienza su carrera militar tenía 14 años, está hasta los 36 en el ejército, es decir, son 22 años de una carrera militar limpia, donde fue ganando cada uno de sus ascensos por mérito en batalla. No fue una persona que de pronto despertó y ya tenía un grado superior. También ha ocurrido que a veces se le negó algún ascenso, fue postergado por distintas circunstancias. Sin embargo, es muy meritorio que entre 1810 y 1821 él haya logrado todos los grados y haya muerto a los 36 años con el grado de general. Él estaba luchando entonces durante todo este tiempo que a él le toca actuar a favor de la patria, 11 largos y difíciles años, en los cuales él, en más de una oportunidad, dijo que él estaba peleando por su patria y que si era necesario dar la vida por ella, lo iba a hacer. Y fíjense cómo él ha profetizado su propia muerte, porque él solía decir que él iba a sellar la independencia de América con su sangre. Y es lo que sucede, solo que la independencia, hasta que se concretó, pasaron todavía 4 años después de la muerte de Güemes. Pero entonces él tenía un principio moral que él lo llevó adelante durante todo el tiempo, a pesar de que en numerosas ocasiones se intentó sobornarlo y que él dejara de luchar en contra de los realistas. Y nunca se logró. Ni siquiera en el propio momento de su muerte, porque nosotros acá vemos que él va a ser herido en la noche del día 7 de junio, va a agonizar durante 10 días. Esto no es una imaginación de un pintor, esto es lo que ocurrió. Acá estamos viendo una representación de cómo fue la muerte de él. Él muere a la intemperie en el mes de junio, donde hacía mucho frío, y él estaba abajo de un árbol en un catre de campaña, y estando en esas circunstancias, su opositor político y militar, que a la vez era pariente de él, era quien había enviado a la partida realista que logra emboscarlo el 7 de junio, después este señor, que era Pedro Antonio de Lañeta, avanza sobre Salta, ocupa el territorio, y se anoticia de que Güemes está a la intemperie, entonces le envía una comisión en la cual se le ofrece a Güemes que va a ser trasladado a Salta, se va a respetar su vida, no va a haber ningún movimiento de tropas, y él descarta esta posibilidad y dice que él va a morir como él ha vivido, peleando por su patria. Entonces se niega, no acepta esto de ir a una cama, ¿no? Le parecía que esto era una indignidad, ni siquiera lo pensó. La segunda vez llega una comisión el día 15 de junio, es decir, 2 días antes de la muerte de Güemes, y esta vez ya él ni siquiera puede incorporarse, lo que sí había hecho ante la primera comisión, esta vez es sostenido, ayudado, solamente para que él pueda pedirle a su segundo en el mando, que es el que está de espaldas y está haciendo un juramento, en presencia del oficial realista, que es quien tiene su sable, en señal de saludo, él le dice que quiere que él le jure sobre su sable que cuando él muera la lucha va a continuar mientras haya un enemigo de la libertad en territorio salteño. Y esto es lo que se jura, es decir, él estaba plenamente lúcido, estaba tomando decisiones y estaba en este momento tan duro de su vida manteniendo esa convicción por la cual él había luchado, ¿no? Entonces, en este momento,
él prefiere dar su vida antes que renunciar a esas convicciones, y esto reafirma la creencia que él tenía en que la patria tenía que ser libre. Con lo cual tenemos que en este último momento de su vida, Güemes nos está dando un legado, está dando la lección más grande de integridad ética que puede tener un ser humano, porque sabemos que la enfermedad nos vuelve vulnerables, y él prefirió morir entre sus hombres, lejos de su familia, porque Salta estaba ocupado, entonces él no podía ni volver a la ciudad sin pactar con el enemigo, y tampoco seguir avanzando porque la herida que tenía era demasiado grave como para que él pudiera continuar su viaje, porque él pensaba dirigirse hacia el sur de la provincia de Salta, a la zona de Rosario de la Frontera, donde estaba la esposa, y por supuesto que a la esposa le llega la noticia de la muerte. Y sin embargo, ahí hay otro elemento que nos muestra quién era Güemes y cómo era esa familia que él había constituido con Carmen Puig, porque él en el último momento de su vida le pide a un oficial que cuide de su mujer, pero le dice: ella morirá de mi muerte como ha vivido de mi vida. Y no se equivocó. 10 meses después, Carmen Puig muere. En esto, este matrimonio tenía 3 hijos, 2 de los cuales sobreviven el matrimonio porque el tercero muere, pero estos chicos quedan con 4 y 3 años, quedan huérfanos de padre y madre. Nosotros vemos los valores Dios, patria y familia en el personal en que cumple distintas funciones. Yo he tenido la posibilidad de acompañar durante 9 años una peregrinación que se realiza en el mes de septiembre, desde La Puna hasta la ciudad de Salta. Ahí he conocido otros aspectos del gendarme que realmente, tanto hombres como mujeres, me han impactado de una forma muy, muy clara. Me han demostrado quién es ese hombre y esa mujer cuando tienen una necesidad espiritual que los lleva a proponerse ellos como voluntarios para realizar un dispositivo de seguridad que tiene que proteger a todo un grupo de personas, de miles de personas, de San Antonio de los Cobres. Partían hasta antes del año pasado, partían cada año, y esto fue durante 30 años, entre 3.000 y 4.000 personas. Hay que pensar que estamos hablando de gente que parte de un lugar que está a casi 4.000 metros de altura, en el corazón de la Puna salteña, está a 167 kilómetros de Salta, se camina durante 4 días, prácticamente sin descanso, se camina entre las 3 de la mañana y las 9 de la noche, y el personal venía en una doble misión. La misión espiritual, porque para eso se anotaba como voluntario, y también ocurrió que había veces que no les querían, porque decían: no, porque vos ya fuiste el año pasado. Entonces el personal sacaba licencia, y con eso él venía de civil cumpliendo funciones, ayudando a la protección de los peregrinos y además también a encauzar el tránsito y demás, ¿no? Entonces esta gente realmente sabía que iba a realizar, a ofrendar un sacrificio, y lo hacía con todo gusto. Yo he visto peregrinar a una familia de gendarmes que quizás algunos conocen, a la familia Taritolay, que son varios gendarmes. Bueno, esos hermanos caminaban todos los años, ¿no? Entonces esto era un compromiso de fe que iba muy profundo, ¿no? Que los llevaba a sacrificar esos 4 días, porque claro, después de caminar con los borceguíes y llegar a Salta, se llegaba con los pies muy lastimados, los borceguíes marcados en los bordes, las piernas, en fin, pero ellos con una alegría tremenda por haber podido cumplir ese doble objetivo al que ellos habían adherido, que era de proteger al prójimo y además de cubrir sus necesidades espirituales. También otra cosa que he visto es que ellos, cada uno iba con una imagen, muchas veces una imagen de bolsillo, que solían tenerla en la mano, y cuando era necesario guardarla, la guardaban en el bolsillo y la sacaban nuevamente. Y algo que se veía
permanentemente era el rezo del rosario, ¿no? Todo el tiempo venían con el rosario en la mano rezando y cumpliendo la función para la cual estaban participando en esta peregrinación. Yo ahí vi, durante todo el tiempo que los acompañé, vi la conjunción de todos los valores que yo hace rato he mencionado, ¿no? Porque ellos estaban cumpliendo una misión que era necesaria y estaban también brindando todo lo que ellos podían brindar, que era su propio sacrificio, su esfuerzo y su necesidad de proteger al semejante. Entonces acá nosotros podemos ver en esta imagen una cierta cantidad de público. Fíjense que se pierde en el camino entre las montañas la cantidad de gente que vienen y que ellos vienen protegiendo con este dispositivo, que no es solamente de ellos, pero como se va por una ruta nacional, es el gendarme el que le corresponde al oficial que va a cargo, es a quien le corresponde ser el responsable del dispositivo y coordinar con las otras fuerzas, ¿no? Coordinar con la policía, con bomberos y también con ejército, que se sumó los últimos años. Bueno, acá tenemos un momento muy especial en la vida de estos peregrinos, porque ellos siempre, yo notaba esto de que ellos veían que los otros cargaban imágenes y ellos no podían cargar. Entonces se me ocurrió proponerle a la gente de la comisión organizadora que les permitieran que durante una media hora el personal, con algunos representantes de la fuerza, que eran oficiales y suboficiales, quien quisiera, pudieran portar las imágenes principales de la peregrinación. Por eso es que los tenemos acá. Estas son las imágenes que presiden la peregrinación. Con el tiempo, esto que se hizo durante 3 años, empezaron a sumarse, los policías también quisieron tener su momento, y eran momentos sumamente conmovedores, porque el personal, al transportar las imágenes, sentía el peso de ser peregrino y ponía en ese momento todas las intenciones por las cuales peregrinaba. Esto ha sido sumamente emotivo y había gente que pedía llevar las imágenes porque era la última vez que iba de uniforme y ya pasaba a situación de retiro. Entonces esto nos muestra de alguna manera otra mirada de lo que es el personal con su compromiso. Bueno, el valor patria. La patria es todo aquello que implica el amor por la tierra, se nutre del pasado, se apoya en el presente, se proyecta en el porvenir. Y el gendarme demuestra este valor patria, el gendarme jura servir a la patria, defender a la patria, y demuestra eso con una conducta honrada. Eso es lo que la institución y el pueblo todo le pide al gendarme, que lo cumpla así. Entonces él profesa su vocación de servir a los demás y con su trabajo contribuye a la grandeza de la patria, a acrecentar sus bienes morales, materiales y espirituales. Para Güemes, ¿qué era la patria? Para Güemes la patria era la tierra que él amaba y a la que quería ver libre, y por la cual dio todo cuanto podía para poder verla en la libertad que él ansiaba. No lo logró. Murió antes de ver a su patria totalmente libre, porque en 1816 se declara la independencia, pero es una independencia que no es aceptada por España y por eso es que la lucha continúa durante 9 años más. A Güemes le va a tocar 5 años más de lucha, ¿no? Hasta que finalmente muere. Pero acá, cuando él muere, de la forma que hemos visto, él se convierte en un mártir de la independencia. Mártir es aquel que es testigo de su fe. Y él, al morir, como había vivido con sus convicciones, defendiendo a la patria en una acción de guerra externa, es decir, en lucha contra el enemigo, él se va a convertir en un mártir de la independencia de Sudamérica hispana, porque él no estaba luchando por una porción del territorio, sino que estaba luchando por todo el territorio de las Provincias Unidas con una misión que le había sido encomendada en ese sentido. Entonces este compromiso se sostiene más allá de la vida y de la muerte, y en ese acto reside la integridad y la nobleza del ser. En cuanto a la familia en general es el lugar
o la institución que posibilita alimentar sentimientos y valores comunitarios de amor, fidelidad, respeto, confianza, solidaridad a través de la educación de los hijos. Bueno, ya les había adelantado que Güemes había contraído matrimonio en el año 1815 con Carmencita Puig. En ese momento él acababa de hacerse cargo del gobierno de la provincia de Salta, que en ese momento incluía a Jujuy, una parte de Catamarca, y a Tarija, es decir, parte del territorio boliviano formaba parte de la provincia de Salta que estaba al mando de Güemes. Y también, desde 1816, se suma 400 kilómetros de costa en territorio chileno que van a pasar a depender del gobierno de Güemes. Bueno, esto de la lucha, que a Güemes lo mantenía en permanente estado de vigilia, no implicó que él se olvidó de la familia. Él en 1817 nace su primer hijo, después en el 19 nace el segundo, y a raíz de que él no aceptaba sobornos, él sabía que su familia corría serios riesgos cuando llegaban las invasiones. Entonces, cuando se aproximaba una invasión, Güemes encomendaba a la familia que se retirara de Salta hacia las estancias del sur de la provincia para protegerlos, porque si eran tomados como rehenes, iba a presentársele a él una situación muy difícil. Pero esto generó que esta esposa de Güemes sufriera todas las consecuencias de esa adhesión de su esposo, pero ella también era patriota. Y ella lo demuestra, incluso enfermándose ella, porque en el año 1820, cuando se aproxima una invasión, ella se encuentra en la necesidad de huir con sus hijos y no puede ir a caballo porque ella estaba embarazada de 8 meses del tercero de sus hijos. Entonces ella hace lo posible, va escapando de a poco hasta que logra llegar a la finca en la que iba a ser resguardada. Pero esto le trae como consecuencia de que ella se va a enfermar y esa criatura que nace al mes siguiente de esta huida dramática va a morir al poco tiempo, por lo cual de estos 3 hijos que tuvo este matrimonio, van a quedar 2. Entonces, bueno, esto es lo que cuenta esta diapositiva, ¿no? Esta situación en la que se encuentra la familia que apoyaba, porque los padres de Carmen Puig apoyaron la causa desde el primer momento. El padre de ella era español, ella era la única hija mujer de este matrimonio. Entonces, el padre además siguió apoyando con provisión de caballos, de víveres al ejército de Güemes por esta relación que tenían, y además Güemes, como no tenía padre ya, porque su padre había fallecido en el 1808, él lo llamaba padre al padre de su esposa, ¿no? Una relación así muy profunda. Fíjense que hay una carta que es muy conmovedora, y a mí me gusta pasar algunos fragmentos, porque acá nosotros podemos ver cuánto amaba esta mujer a su esposo y qué relación tenían y qué ocurría en este momento de la guerra, ¿no? Ella en un momento tiene que huir, pero se encuentra con la situación de que el segundo de sus hijos estaba enfermo. Entonces ella le dice: mi idolatrado compañero de mi corazón, acabo de recibir tu apreciable en la que me dices que me vaya a la Candelaria. La Candelaria era una finca. El principal motivo de no irme es estar mi Luis mío enfermo, con la garganta llena de fuegos y con unas calenturas que vuela. Hoy me he pasado llorando todo el día de verlo tan malito. No creas que estas sean disculpas para no irme. Pregúntale a mi tío cómo está mi Luis, perdón. Y luego le dice: recibe 1.000.000 de besos de tu rico Martín, que cada día está más lleno de gracias y picardías, y de tu Luis 1000 cariños, y el corazón más afligido, más fino de tu afligida compañera, que con ansias desea verte. Es decir, las peripecias que ella tiene que enfrentar implican la enfermedad de los chicos y su propia angustia, y la angustia de Güemes, que ve que ella no puede retirarse lo suficiente para poder estar a resguardo mientras la invasión avanza. Bueno, en cuanto al respeto de los derechos individuales y colectivos, este es un derecho
que no discrimina, no distingue entre sexo, raza, ni nacionalidad, ideología, ni nada. Entonces se tiene que velar por la integridad corporal y la seguridad pública. Y esto se va a enlazar con la vocación de servicio, que es el llamado de asegurar a los habitantes el ejercicio de sus derechos más preciados. Güemes lo hizo. En ese momento, el gaucho, por ejemplo, que formaba parte de su ejército, era un gaucho que era despreciado por ciertos estamentos de la sociedad. Hoy el gaucho ha resultado enaltecido de manera tal que hay instituciones que se han denominado gauchos de Güemes, ¿no es cierto?, con un prestigio que no era el que existía en aquel momento, y que Güemes va a tratar de proteger sus derechos a través de una legislación que en aquel momento fue toda una novedad y que generó muchos problemas a él, porque él instituyó el fuero gaucho, que es un antecedente dentro del derecho de otras leyes. Pero esto fue muy resistido porque lo que hacía era determinar que cuando las milicias de Güemes tuvieran algún inconveniente y necesitaran ser juzgados y castigados, tenían que ser sometidos al fuero militar y no al fuero civil. Y era una medida de protección, porque si iban al fuero civil iban a ser castigados con mayor severidad. Entonces él estuvo velando por eso. En cuanto al respeto a la dignidad humana, bueno, esto acá se da no solamente con la gente que integraba su ejército, sino también con los enemigos. Ya les he comentado que él no tomó medidas extremas, o sea, no se atrevió en muchos casos. Sí, en alguna oportunidad tuvo que ceder a desterrar a algunas personas porque lo que habían hecho era demasiado grave. Por ejemplo, había un pardo que estaba al servicio de él, lo conocía desde siempre, y en una oportunidad este hombre, al quien le decían Panana, le van a convencer de que sería bueno que le disparara a Güemes. Entonces, este hombre se atreve a sacar un arma cuando estaba asistiéndolo a Güemes e intenta dispararle a quemarropa. Bueno, Güemes lo desarma y con todo su dolor, porque era una persona a la que se habían criado juntos prácticamente, él lo destierra, ¿no? Y lo saca de Salta, pero correspondía a la ejecución. Y sin embargo, él, por ese afecto que sentía, no va a tomar esa medida extrema, ¿no? Esta protección y este respeto a la dignidad humana también se ve en las cartas y oficiales, ¿no es cierto?, que Güemes emitía hacia su superior inmediato, que era Belgrano, en el cual le dice en una oportunidad, esto en el año 1816, le dice a Belgrano que él no tiene elementos para asistir a la tropa, que le duele y que está sufriendo porque la tropa está pasando muchas penurias, que están semidesnudos, que no tienen que comer y que él no tiene un peso para socorrerlos. Y además le dice que él mismo ha intentado obtener un préstamo a cambio de una letra segura y no lo ha conseguido. Porque también en aquel momento estaban los prestamistas que sacaban provecho de esta guerra y le prestaban tanto a patriotas como a realistas, ¿no es cierto? Ellos tenían que mantenerse y bueno, lo hacían así. Pero claro, como Güemes fue perdiendo solvencia económica con toda la guerra, llegó un momento en el que ya no le querían aceptar hipotecas ni nada. De todas maneras, lo que él hipotecó lo perdió, porque las hipotecas las hacía con la esperanza de que cuando la lucha terminara el gobierno levantara esa deuda y él pudiera recuperar lo que había hipotecado, lo que no fue así. Entonces, fíjense que él acá termina diciendo que ya no sabe qué arbitrio tocar, solo el de la desesperación, con lo cual está mostrando su propia humildad y pobreza. Entonces, Belgrano eleva estas cartas y algunas veces consigue que el gobierno central lo asista y otras veces no. En cuanto al Estado del Derecho, la misión del gendarme deviene de normas superiores que emanan de los poderes del Estado. Por ello acata mandatos derivados de instituciones fundadas en normas y de esa manera el gendarme es garante del Estado de Derecho
y del ejercicio de los derechos constitucionales. Bueno, cuando nuestro país logra declarar la independencia, necesitaba también sancionar la Constitución, que es la ley madre de la cual van a surgir todas las demás leyes. Si nosotros tenemos en cuenta, en el año 1813 hubo un intento de sancionar una constitución, no se logró. En el 16 el Congreso se llamaba justamente Congreso General Constituyente, tampoco logra sancionar la constitución. En el 19 hay un intento, se dicta una constitución, pero Güemes incluso llega a jurarla ante la necesidad de tener una ley madre, y esa ley va a quedar sin efecto, y recién la Constitución va a ser sancionada en el año 1853. Pero lo que sí se reconoce es que la independencia es el antecedente para organizar constitucionalmente el Estado. Y bueno, este hecho de que Güemes haya firmado en el año 1819 esta Constitución, que con el tiempo resultó que quienes llevaron a cabo la redacción de esta Constitución eran unitarios. Entonces después, visto que Güemes había firmado, había adherido a esta Constitución, fue tildado de unitario. Esto no fue así, porque Güemes no tuvo tiempo de estar en estas peleas internas que van a surgir a partir del año 1820, porque él estaba al servicio de la independencia, no de las luchas de la división que se va a dar entre Buenos Aires y las provincias del interior. Pero bueno, lamentablemente, cuando se quiere leer en forma errónea y difundir estos errores, se lo hace, ¿no? En cuanto al espíritu de cuerpo, este espíritu de cuerpo es el que alienta y ejercita las virtudes, implica el sentimiento de pertenencia y participación en un proyecto común, favorece la lealtad y la solidaridad de los miembros, y es un valor que une tanto a superiores como a subalternos en el cumplimiento de una misión. Este espíritu de cuerpo fue muy importante durante la gesta güemesiana, porque de otra manera no se podría haber logrado lo que se logró, de evitar que ejércitos de 3.000, 4.000, 5.000 personas lograran avanzar y recuperar el poder, porque el destino final de los ejércitos, la misión para la cual venían, era recuperar el poder en Buenos Aires. Y si no lo van a lograr por el espíritu de cuerpo que tenía este ejército, y además la disciplina, la subordinación, que ha sido elogiada hasta por los propios enemigos. Ellos mismos han dejado escrito que era realmente sorprendente cómo actuaba este ejército con una unidad. Entonces, nosotros acá vemos que no era un ejército, como también por allí se dice, que era una montonera, ¿no? Un montón de gente que salía haciendo ruidos extraños, que eran saqueadores, bandoleros, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que era gente que estaba debidamente organizada. El ejército de Güemes tenía Estado Mayor, tenía sastrería, hospital de campaña, tenía capellanes, o sea, tenía todo lo que se necesita para constituir un ejército. Entonces, acá también tenemos que tener en cuenta que esto, sin el sentido de la lealtad y de la subordinación, hubiera sido imposible que un ejército luchara exitosamente y lograra vencer a los realistas, y cada vez que ingresaron al territorio se tuvieron que retirar humillados por aquellos a quienes ellos no consideraban que estuvieran a la altura de los ejércitos de ellos, que venían con gente que venía con muchas medallas en el pecho, venían de Europa después de haber vencido a Napoleón, en fin, venían con muchas ambiciones también, ¿no? De volver al continente, con cambiar su situación y demás. Bueno, toda esta gente fue derrotada por este ejército que estaba constituido con tropas de línea y por milicias gauchas. Y ahí el mérito fundamental que se adjudica a Güemes es de haber logrado, a través de su liderazgo y a través de las comunicaciones que emitía hacia los comandantes, que personas simples se convirtieran en soldados, ¿no? Bueno, en cuanto a la disciplina, sabemos que sin disciplina no puede haber ninguna organización que funcione. Entonces tiene que haber un orden, una obediencia, y eso se manifiesta en la subordinación y el respeto al cumplimiento de las normas. Y a su vez la disciplina se cimenta en la educación y en el ejemplo. Y la finalidad siempre es el cumplimiento de la misión. Entonces el amor a la patria, el cumplimiento del deber, la lealtad, el honor, la subordinación, la abnegación, son los puntales de la disciplina institucional.
en este caso relacionándolo con la gendarmería, pero también fueron los puntales del ejército de Güemes. Fíjense que esa disciplina es precisamente la que contribuyó a expulsar a los realistas cada vez que ingresaron al territorio, ¿no? Y el éxito operativo residía justamente en el orden y la organización militar, que eran incentivados por el liderazgo de Güemes, ¿no? Él como jefe de avanzadas y como gobernador de la Intendencia de Salta ha ejercido desde el 1814 hasta el 16 el mando sobre un vasto territorio, y desde el año 1816 en adelante ese territorio se amplió, con lo cual las necesidades de mantener el orden y la disciplina dentro de su ejército fueron cada vez mayores, ¿no? Y también las necesidades que tenía ese ejército para poder funcionar. Sin embargo, Güemes se quejaba permanentemente de la ausencia de recursos, de las carencias de las que estaba el ejército, y mantuvo lo otro, o sea, mantuvo esta cuestión del orden, de la disciplina, de la subordinación, con su propio ejemplo, porque hay cartas de Belgrano donde Belgrano le dice que él tiene que mejorar un poco su indumentaria, que un general, que una persona no era general todavía, no podía, con su jerarquía, tener las botas tan gastadas, ¿no? Entonces quiere decir que no había diferencia entre las necesidades que pasaba Güemes y las necesidades que pasaba su gente, ¿no? Él era, en ese sentido, compartía todo con ellos y los protegía, pero también tenía sus propias necesidades que, bueno, quizás como que no sacaba tanto a relucir las necesidades personales, pero existían y Belgrano las vio y las dejó registradas. Bueno, esto también, la subordinación en la fuerza, implica colocarse voluntariamente bajo un orden ajustado a la disciplina y al cumplimiento de la misión, que se apoya en normas éticas y jurídicas. Supone valores de mando y jerarquía que son indispensables para el funcionamiento de la organización. Esto, que es algo real en la institución, también lo fue en el ejército de Güemes. Hubo algunas situaciones en las que Güemes podría haber reaccionado de una manera diferente y sin embargo no lo hizo, como cuando fue separado del ejército. Güemes fue separado del ejército en 3 oportunidades. La segunda oportunidad fue separado por Belgrano, con términos durísimos sobre sus virtudes, que se pusieron en duda. Belgrano las puso en duda y dijo que no quería saber nada con ese oficial. Con el tiempo, Güemes, por supuesto, reclama ante lo que él considera un confinamiento, porque es enviado a Buenos Aires, reclama. Belgrano dice que tiene elementos para tomar esa decisión, aunque no tiene documentos, con lo cual está diciendo que no es muy seria la medida que él ha tomado, pero él no vuelve, digamos, sobre eso, y decide que Güemes no vuelva al ejército mientras él esté al mando. Pero resulta que con el tiempo, 4 años después, Belgrano asume nuevamente el mando del ejército. Es un ejército que viene derrotado, que nunca más, a partir de 1816, de junio de 1816, nunca más va a salir de Tucumán. Va a quedar allí hasta que ordenan que marche hacia Buenos Aires, y en el camino se va a sublevar el ejército, con lo cual desaparece, ¿no? Pero en el momento en que Belgrano sabe que va a ser nombrado jefe del ejército y sabe que Güemes va a ser su subordinado, le llegan todos los comentarios de distintas personas, incluso del ejército, donde dicen Güemes no va a aceptar someterse a la autoridad de Belgrano. Y se equivocaron, porque no solo aceptó, sino que Belgrano le escribió diciéndole que se disculpaba por el suceso de 1812, y Güemes dice que eso para él ya no existe, que a él no tiene ningún impacto en su vida, y que él va a responder a sus órdenes, y a partir de allí comienza una amistad que ha quedado registrada en 130 cartas que le escribe Belgrano, y 14 solamente que se han podido recuperar de Güemes hacia Belgrano, en los cuales se van viendo todos estos sentimientos que eran auténticos. Incluso en una oportunidad en que nuevamente se intentó sembrar la discordia entre ellos, esto fue algo permanente porque no veían con buenos ojos que Belgrano fuera amigo de Güemes. Entonces, tanto en Buenos Aires como en Tucumán como en Salta se trató de afectar esta relación,
y Güemes le escribe una carta en la cual se queja ante Belgrano por creer o por escuchar a aquellos que lo difamaban, y le dice que Güemes es honrado y que se precia de tener como amigo a una persona tan virtuosa como Belgrano, y le dice que él va a ser su amigo hasta más allá del sepulcro. Y él cumple con esa palabra, porque cuando Belgrano cae en desgracia en el año 1819, que va a ser tomado prisionero, le van a colocar grillos y demás en Tucumán, Güemes le ofrece asilo en Salta. Belgrano enferma, decide dirigirse hacia Buenos Aires, y cuando él decide eso, Güemes dispone que su médico personal, que era el doctor Readgid, a quien Belgrano cuando muere le entrega ese reloj tan preciado que él tenía, porque no tenía con qué pagarle los servicios al médico, pero resulta que era el médico de Güemes, y eso nosotros no lo conocemos así. Siempre decimos el médico de Belgrano, que era un escocés. Ese médico vivió en Salta y murió en Salta, si bien es cierto que fue con el primer ejército que llevó Belgrano, con parte del ejército que llevó Belgrano en 1812, pero después él permaneció en Salta, ¿no? Entonces es como que eso no se dice, ¿no? Que era el médico de Güemes, y que Güemes lo comisiona, y después Readgid se va a quedar un tiempo en Buenos Aires, y cuando Güemes lo necesita no está para atenderlo, ¿no? Entonces esa amistad y camaradería existió, superó todo aquello que se había presentado. Bueno, el gendarme también practica la integridad ética en distintas circunstancias, en las distintas misiones que tiene que cumplir. Cultiva virtudes volitivas, intelectivas y espirituales para ser éticamente íntegro, actuar con firmeza, energía y entereza a pesar de las situaciones en las que le toque desempeñarse. Esto es algo que nosotros lo vemos con frecuencia cuando por allí tenemos oportunidad de ir a distintos lugares del país y sorprendernos por los lugares en los que se encuentra el personal desempeñando sus funciones. Muchas veces también con necesidades, en aislamiento, lejos de la familia, en fin, con una serie de situaciones, pero él cumple la misión que le ha sido encomendada a pesar de todas las adversidades con las que se encuentre. Y claro, tiene un modelo de integridad ética que está dado por Güemes, ¿no? Este hombre que desde 1816 defiende la integridad de las Provincias Unidas, aún sin recursos, lo hace con sus propios bienes, con la expectativa de cumplir la misión, ¿no? Ante la falta de armamentos, de víveres y ante la insensibilidad de los pudientes, porque ya vemos que había gente que se dedicaba a lucrar con las necesidades del ejército patriota, ¿no? Entonces esa insensibilidad es de la que igual estoy hablando, ¿no? Bueno, rechaza todo tipo de soborno, y finalmente, cuando muere, va a dejar a San Martín sin el auxilio que San Martín le había pedido, porque en la última etapa de su vida, a partir de junio de 1820, ya Güemes tiene otra misión, que es la misión de auxiliar a San Martín, mientras San Martín ya ha desembarcado en Perú y necesita un ejército que vaya, atraviese Salta, Jujuy, atraviese el territorio boliviano y se reúna con él en el Perú para terminar con la dominación realista. Esto no se va a producir porque Güemes va a morir en las circunstancias en que les he comentado. Entonces Güemes es un general que llegó a esa jerarquía, la obtuvo por mérito en batalla, no la obtuvo de otra manera, ¿no? Por mérito en combate. Algo que lo ha caracterizado es que durante mucho tiempo, cuando él estuvo al servicio en el ejército, no percibió sus haberes y murió sin cobrarlos. 58 años después de la muerte de Güemes, los descendientes, ya vivía un solo hijo, le hicieron un juicio al Estado y para eso tuvieron que reunir toda la información que tenían, ir a las tomas de razón para ir viendo los ascensos y demás, para saber cuánto le correspondía cobrar a Güemes por mes de acuerdo a la jerarquía que tenían, un trámite sumamente complejo que ellos lograron cumplir y cobrar los sueldos que se le daban a Güemes. Pero fíjense, casi 6 décadas después, y por supuesto él ya no estaba.
Además, se da la circunstancia de que el Estado les paga en bonos, con lo cual quien recibe ese pago se ve obligado a canjear los bonos al 70% de su valor. Pero bueno, este juicio por el pago de estos sueldos militares adeudados, que no solo se le adeudaban a Güemes, pero en el caso de Güemes, que es la persona de la que estamos tratando, también vemos que él había destinado parte de su fortuna al sostenimiento del ejército, ¿no? La importancia que tiene este juicio es que obliga a la familia a recuperar todos los documentos que pudieran para demostrar que Güemes había sido militar. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Demostrar desde lo documentado que Güemes había participado en la guerra por la independencia y todas las distintas misiones que había cumplido en estos, creo que eran 5 años, los que el Estado le adeudaba. La importancia que tiene es que esta documentación permitió comenzar a sembrar la idea de seguir recogiendo más documentos, y durante casi 100 años, 3 generaciones dentro de la familia de Güemes reunieron la documentación que a mí hoy me permite armar esta exposición. Ellos lograron publicar una obra que se titula Güemes Documentado, tiene 12 tomos y está constituida por nada más ni nada menos que 6.000 páginas en las cuales está documentado todo. Es una obra que está disponible en internet, se la puede descargar y se puede trabajar y conocer de primera mano, porque son transcripciones de documentos, porque el documento original es muy difícil de leer, entonces por supuesto que los documentos originales están, pero esta transcripción ha permitido que la población en general y todos los interesados tengan a disposición esta obra y puedan abrevar en lo documentado en la época, ¿no? Esta exposición también está armada a partir de una obra de 25 tomos que tiene más de 30.000 páginas, que es la Biblioteca de Mayo. Bueno, más otros documentos a los que he ido teniendo acceso, más los documentos doctrinarios de la institución, que son los que me permiten decirles que el legado de Güemes, para mí, esto desde una perspectiva de trabajo que tuvimos con la Capellanía Mayor de la Fuerza, para nosotros el legado güemesiano está compendiado en los valores fe, familia, patria, dignidad de la persona, integridad ética, vocación de servicio, espíritu de cuerpo, disciplina y subordinación, que van a dar como resultado compendiarse en el lema de la institución, que es energía y corrección. Y de alguna manera, después de haber estudiado todo esto y tratado de poner a consideración de ustedes, yo siento que Güemes desde el bronce está alentando al personal a que practique esos valores que él, sin querer, le ha legado a la fuerza, porque él no sabía que una fuerza federal iba a tomarlo como patrono, y sin embargo esto es lo que ocurrió. También en los documentos que establecen la doctrina y que establecen cuáles son los valores que el gendarme tiene que profesar, si está en la fuerza tiene que profesarlos, no es una posibilidad, sino una obligación, un deber. Esos, en los documentos de la doctrina no figura como que Güemes practicó estos valores. Este trabajo lo hicimos a partir de la relación entre los valores que están institucionalmente establecidos y los valores profesados por Güemes. Y en ese sentido, pienso que los gendarmes son dignos herederos de las glorias de Güemes y que tienen que mantener y acrecentar la alta consideración que Gendarmería tiene en la sociedad y el Estado, practicando esos valores. Cristian. Bueno, yo les voy a presentar, voy a compartir con ustedes el decálogo
del gendarme, donde ustedes van a poder ver que todos estos valores están presentes en un decálogo que toda persona que ingresa a la institución tiene que aprender y tiene que vivir, ¿no? Tengo el honor de ser gendarme. Soy correcto, porque el ejercicio de mi función debe ser irreprochable. Soy enérgico, para no ceder en el cumplimiento de mi responsabilidad. Soy disciplinado, porque en la disciplina está fundado el orden y el respeto mutuo. Soy leal, porque sin lealtad no hay hombría de bien. Soy cuidadoso de mis armas y de mi equipo, porque ellos son patrimonio de la nación. Confiado en mi custodia. Soy constante centinela para velar por la soberanía nacional, proteger la democracia, el cumplimiento de sus leyes y defender los derechos de todas las personas. Soy presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en cualquier lugar del mundo en misión de paz. Y mi mayor satisfacción es el deber cumplido. Soy patria, ley y derecho. Soy un gendarme, es decir, soy una persona de bien. Personal del Escuadrón 1 de Gendarmería, es un homenaje a la comunidad de Sáenz Peña. Voy a terminarlo recordando o proyectando un fragmento de Romance para un gendarme, que ha sido elaborado para esta presentación por la propia Secretaría de Medios de nuestra institución, y recordando que esta exposición es realizada en el último día de vida del general Güemes, en el que hace 200 años fue su último día, su última noche, para morir el 17 de junio, y eso es lo central, ¿no? Recordar esta figura con todo lo que nos dejó. En este momento, para mí, tiene una gran importancia, y esa importancia se potencia por el hecho de estar entre personal de un escuadrón creado hace 82 años, ¿no? Así que, bueno, compartimos el Romance para un gendarme. Se despidió por fin de madrugada, cabalgando a su estrella, la más alta, aquel, el de los ojos como ascuas, aquel, el de la cara bien barbada. Y al perderse jinete en lontananza, florecieron sus labios estas palabras: no ha de morir el brío, ni la hazaña, ni el antaño coraje, aunque me vaya. Os dejo un hijo de mi misma talla, orgullo de mi estirpe y de mi raza, altivo como el ástil de mi lanza. Bajo el rescoldo está la eterna brasa que, si es preciso, volverá a ser llama. Con la inmovilidad de las estatuas, curtido de intemperie, en las lejanas y ariscas latitudes, se agiganta su perfil de soldado, recia estampa que acuñaron los soles, las heladas, o acaso el vendaval que ruge y brama. El hijo de mi sangre, así se llama, gendarme, centinela de la patria. Qué hermosa figura, qué hermosa metáfora, un hijo de mi misma talla. Creo que este romance, escrito hace ya tantos años, es una guía moral, ¿no? Sumado al decálogo, también es una guía moral para el personal de nuestra institución. Yo les agradezco el haberme permitido dirigirles la palabra, y si quieren realizar alguna consulta, algún comentario,
estoy a disposición. Muchas gracias.